El descubrimiento que cambió todo. Era una noche ordinaria de octubre de 2025, cuando un grupo de astrónomos aficionados escaneaba el cielo nocturno con sus radiotelescopios caseros. Buscaban lo de siempre: pulsares distantes, emisiones de cuásares, quizás alguna señal interesante para reportar a los observatorios profesionales. Lo que encontraron esa noche desafiaría todo lo que creíamos saber sobre el universo. En sus pantallas apareció algo imposible: un círculo perfecto de radiación electromagnética flotando en el vacío del espacio profundo. Pero no era un círculo cualquiera. Este tenía dos anillos concéntricos, como ondas perfectamente simétricas en un estanque cósmico. Y estaba increíblemente lejos: 7.5 mil millones de años luz de distancia. Tan lejos que la luz que veían había comenzado su viaje mucho antes de que la Tierra existiera tal como la conocemos. Los datos fueron verificados una, dos, tres veces. No era un error del equipo, no era interferencia atmosférica, era real. Cuando los observatorios profesionales apuntaron sus gigantescos radiotelescopios hacia las coordenadas, confirmaron lo imposible. El objeto medía aproximadamente 20 veces el diámetro de nuestra Vía Láctea. Era absolutamente colosal y completamente invisible para telescopios ópticos normales. Solo existía en el espectro de radio. Este no era el primer círculo de radio cósmico descubierto, pero sí el más lejano y el más extraño. Los anteriores ya habían desconcertado a la comunidad científica desde su descubrimiento en 2019. Estos objetos fantasmales aparecían de la nada, perfectamente circulares, compuestos de plasma magnetizada que brillaba intensamente en frecuencias de radio. Desafiaban las explicaciones convencionales. Pero este nuevo descubrimiento elevó el misterio a otro nivel. Su estructura de doble anillo sugería algo diferente, algo que los modelos físicos actuales no podían explicar completamente. Era como si el universo estuviera enviando una señal, marcando un lugar específico en el espacio-tiempo con geometría perfecta. Los científicos comenzaron a analizar cada detalle, midieron la composición del plasma, calcularon los campos magnéticos, trazaron la historia de la luz que había viajado durante miles de millones de años para llegar a nosotros. Y en el centro del círculo, exactamente donde debería estar, encontraron lo que ya sospechaban: una galaxia muerta. No una galaxia normal que simplemente dejó de formar estrellas. Una galaxia que había experimentado algo catastrófico. Su agujero negro supermasivo central estaba inactivo, dormido, quizás muerto. Y alrededor de sus restos, estos círculos de radio brillaban como un epitafio cósmico. La pregunta obvia resonaba en cada observatorio del mundo: ¿qué evento podría crear algo así? ¿Qué fuerza en el universo podría generar un anillo de energía tan perfectamente simétrico, tan increíblemente grande, tan persistente a través del tiempo? Y la pregunta inquietante que nadie se atrevía a hacer en voz alta: ¿por qué parecían marcadores? ¿Por qué aparecían exactamente donde las galaxias morían? El descubrimiento de octubre de 2025 no fue solo otro objeto cósmico extraño añadido al catálogo. Fue el momento en que nos dimos cuenta de que el universo estaba tratando de decirnos algo. ¿Qué son los círculos de radio cósmicos? Imagina encender una radio vieja y sintonizar una frecuencia donde no hay ninguna estación. Ese ruido blanco, ese siseo constante, es similar a cómo vemos el universo en frecuencias de radio. Pero de vez en cuando, en ese océano de estática cósmica, aparecen formas que no deberían existir. Círculos perfectos, brillantes, enormes. Los científicos los llaman ORCS, por sus siglas en inglés: Odd Radio Circles, círculos de radio extraños. El nombre fue elegido deliberadamente.
No son nebulosas, no son remanentes de supernovas, no son anillos de Einstein, ni lentes gravitacionales. Son algo completamente diferente, algo que no encaja en ninguna categoría conocida de objetos astronómicos. Estos círculos fueron descubiertos por primera vez en 2019 por el radiotelescopio australiano ASCAP, mientras realizaba un mapeo profundo del cielo. Los astrónomos revisaron los datos una y otra vez, convencidos de que debía ser un error técnico, pero no lo era. Allí estaban, estructuras circulares perfectas, flotando en el espacio intergaláctico como pompas de jabón cósmicas. Lo más desconcertante es su invisibilidad selectiva. Si apuntas un telescopio óptico normal hacia un ORC, no verás absolutamente nada. No hay luz visible, no hay rayos X, no hay emisiones infrarrojas significativas, solo existen en el espectro de radio. Es como si fueran fantasmas cósmicos que solo pueden ser detectados por radiotelescopios específicos sintonizados en frecuencias particulares. Su tamaño es incomprensible para la mente humana. Un círculo de radio típico puede medir 1.000.000 de años luz de diámetro, aproximadamente 10 veces el tamaño de nuestra Vía Láctea. Para ponerlo en perspectiva, si nuestra galaxia fuera del tamaño de una moneda, un ORC sería como un aro de hula hula gigante a su alrededor. Están compuestos principalmente de plasma magnetizado, gas ionizado tan caliente que los electrones se han separado de sus átomos. Este plasma emite ondas de radio mientras interactúa con campos magnéticos complejos que atraviesan el espacio intergaláctico. Pero el proceso exacto que crea y mantiene estas estructuras sigue siendo un misterio. Hasta ahora se han identificado menos de una docena de ORCs confirmados. Son extremadamente raros, o quizás solo estamos empezando a aprender cómo buscarlos. Cada uno parece tener características únicas, pero todos comparten un patrón común. En su centro, invariablemente, hay una galaxia. No cualquier galaxia, siempre es una galaxia elíptica masiva, antigua, con muy poca formación estelar activa. Una galaxia en sus últimos días. Y en el corazón de esa galaxia hay un agujero negro supermasivo que, por razones que aún debatimos, parece haber desencadenado la formación del círculo. La teoría principal sugiere que estos círculos son ondas de choque expandiéndose desde eventos cataclísmicos en el centro galáctico. Pero esta explicación tiene problemas. Las ondas deberían disiparse, deformarse, desaparecer. Sin embargo, estos círculos mantienen su forma perfecta a través de distancias y tiempos incomprensibles. Son cápsulas del tiempo, registros de explosiones que ocurrieron hace miles de millones de años, congeladas en el tejido del espacio-tiempo. O quizás son algo más. El doble anillo, 7.5 mil millones de años luz de distancia. La luz que capturaron los telescopios en octubre de 2025 comenzó su viaje hace 7.5 mil millones de años. En ese momento, nuestro sistema solar ni siquiera existía. La Tierra era solo polvo disperso en una nube molecular sin forma. Y en algún lugar del universo primitivo, algo generó dos anillos perfectos de radiación que viajarían a través del cosmos durante eones. Este ORC no es como los demás. Todos los círculos de radio descubiertos anteriormente mostraban una estructura simple, un anillo, quizás con un borde difuso, expandiéndose desde una galaxia central. Pero este nuevo descubrimiento desafía ese patrón. Tiene dos anillos concéntricos claramente definidos, como si alguien hubiera arrojado dos piedras en un estanque cósmico en momentos ligeramente diferentes. La estructura de doble anillo plantea preguntas fundamentales. ¿Fueron dos eventos separados? ¿Una explosión seguida de otra?
¿O es un único fenómeno que produce múltiples ondas de alguna manera que aún no comprendemos? Los modelos físicos actuales luchan por explicarlo. El anillo exterior mide aproximadamente 1.3 millones de años luz de diámetro, envolviendo un espacio que podría contener docenas de galaxias como la nuestra. El anillo interior es proporcionalmente más pequeño, pero igualmente perfecto en su simetría. Entre ambos anillos hay un espacio vacío, una zona de silencio donde las emisiones de radio caen dramáticamente. Es como si algo hubiera dibujado estas líneas con precisión geométrica. La distancia de 7.5 mil millones de años luz lo convierte en el orbe más lejano jamás detectado. Estamos viendo este objeto tal como era cuando el universo tenía solo 6 mil millones de años de edad, menos de la mitad de su edad actual. Es una ventana al pasado profundo, a una época cuando las galaxias eran más violentas, más activas, más misteriosas. Para detectar algo tan débil y distante se requirió tecnología de punta y condiciones perfectas. Las señales de radio que llegaron a la Tierra eran increíblemente tenues, apenas distinguibles del ruido de fondo del universo. Fueron necesarias horas de exposición y sofisticados algoritmos de procesamiento de datos para revelar la estructura completa. Los astrónomos calcularon la energía necesaria para crear semejante estructura a esa distancia. Los números son abrumadores. El evento que generó estos anillos liberó más energía que millones de supernovas combinadas. Fue una de las explosiones más poderosas en la historia observable del universo. Pero aquí está el verdadero enigma. ¿Qué puede causar dos anillos? Una teoría sugiere fusiones de agujeros negros supermasivos secuenciales. Otra propone chorros relativistas pulsantes del agujero negro central. Una tercera habla de ondas de choque múltiples de una sola explosión masiva. Ninguna teoría es completamente satisfactoria. Todas tienen lagunas. Y luego está la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Y si la simetría perfecta no es accidental? ¿Y si los dos anillos son una firma, un patrón intencional dejado por algo que sabía exactamente lo que estaba haciendo? 7.500 millones de años es mucho tiempo para que un mensaje viaje por el espacio. 20 veces el tamaño de nuestra galaxia. Hay números que el cerebro humano simplemente no puede procesar. Podemos decirlos, escribirlos, calcular con ellos, pero no podemos realmente comprenderlos. El tamaño de un círculo de radio cósmico es uno de esos números. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, mide aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Es enorme más allá de cualquier experiencia humana. Contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz, tardarías 100.000 años en cruzarla de un extremo al otro. Es el único hogar que nuestra especie ha conocido jamás. Ahora multiplica eso por 20. Esa es la escala de estos círculos de radio. No son objetos contenidos dentro de galaxias. No son fenómenos locales. Son estructuras que envuelven el espacio intergaláctico, atravesando distancias que normalmente separan grupos enteros de galaxias. Son tan grandes que nuestra Vía Láctea completa cabría dentro de uno de ellos, con espacio de sobra para otras 19 galaxias similares. Para visualizarlo, si redujéramos nuestra galaxia al tamaño de una moneda de 1 centímetro, un ORC sería un círculo de 20 centímetros de diámetro. Suena manejable hasta que recuerdas que esa moneda contiene cientos de miles de millones de soles. La física detrás de mantener estructuras coherentes a esta escala desafía la comprensión. En el espacio intergaláctico, las fuerzas que mantienen unidas las cosas son débiles.
La gravedad apenas funciona a estas distancias. Los campos magnéticos deberían dispersarse y desvanecerse. Las ondas de choque deberían deformarse por la expansión del universo mismo. Sin embargo, estos círculos mantienen su forma, perfectamente redondos, simétricos, estables durante millones o incluso miles de millones de años. ¿Cómo? Los modelos informáticos más avanzados luchan por simular estas condiciones. Cada vez que los científicos intentan recrear la formación de un ORC, tienen que ajustar las variables de formas que rozan los límites de lo físicamente posible. Tienen que asumir campos magnéticos más fuertes de lo esperado. Tienen que postular densidades de plasma más altas de lo normal. Tienen que inventar mecanismos especiales de retroalimentación que de alguna manera estabilizan la estructura. Y aún así, los modelos apenas se acercan a explicar lo que observamos. El tamaño de estos objetos sugiere algo más, algo que opera a escalas que apenas estamos comenzando a explorar. No estamos hablando de explosiones estelares o chorros de agujeros negros. Estamos hablando de eventos que reestructuran el tejido del espacio a nivel galáctico y supergaláctico. Si estos fueran faros, como algunos sugieren en voz baja, serían faros diseñados para ser vistos desde cualquier lugar del universo observable. Marcadores colocados deliberadamente para que ninguna civilización con radiotelescopios pudiera ignorarlos. ¿Qué tipo de advertencia necesita ser tan grande? ¿Qué tipo de mensaje requiere que se escriba en el cielo con letras de 1.000.000 de años luz de altura? La plasma magnética que desafía las leyes. El plasma es el cuarto estado de la materia, más allá del sólido, líquido y gas. Es materia tan caliente que los electrones se han separado completamente de sus átomos, creando una sopa de partículas cargadas que danza al ritmo de campos magnéticos invisibles. Es el estado en que existe el 99% de la materia visible del universo. Las estrellas son plasma. El viento solar es plasma. El espacio entre galaxias está lleno de plasma tenue. Pero el plasma en los círculos de radio cósmicos es diferente. Para empezar, no debería estar allí. El espacio intergaláctico es casi vacío, con densidades de apenas unas pocas partículas por metro cúbico. Para crear estructuras de plasma visibles a distancias cosmológicas, necesitas concentraciones millones de veces mayores. Y de alguna manera, estos círculos mantienen esas concentraciones a través de millones de años luz. Luego está el problema del magnetismo. Los campos magnéticos en el espacio intergaláctico son débiles, aleatorios, caóticos. No hay ninguna razón para que se organicen en patrones coherentes a escalas tan masivas. Y sin embargo, las mediciones revelan campos magnéticos ordenados, estructurados, siguiendo las líneas perfectas de los anillos de radio. Es como si alguien hubiera peinado cuidadosamente el cabello enmarañado del cosmos. La física del plasma nos dice que estas estructuras deberían colapsar. Los electrones deberían recombinarse con los iones. La energía debería disiparse como calor. Los campos magnéticos deberían desintegrarse en turbulencia. En cuestión de miles o millones de años, estos círculos deberían desvanecerse hasta ser invisibles, pero no lo hacen. Las observaciones muestran círculos de radio que han existido durante cientos de millones de años, posiblemente miles de millones. Mantienen su brillo, conservan su forma, siguen emitiendo ondas de radio con intensidades que no disminuyen de la manera esperada. Hay otra anomalía que mantiene despiertos a los físicos por la noche: la velocidad de expansión. Según los cálculos basados en la edad estimada de estos objetos, los anillos deberían estar expandiéndose a velocidades cercanas a la luz. Pero las mediciones de corrimiento Doppler no muestran el movimiento esperado.
Es como si los anillos estuvieran congelados en el tiempo, expandiéndose en cámara lenta cósmica. Algunos científicos proponen que estamos observando algo fundamental que no comprendemos sobre cómo funciona el plasma magnetizado a escalas cosmológicas. Quizás hay fuerzas o procesos que solo se activan cuando trabajas con estructuras de millones de años luz. Quizás la física que conocemos es solo una aproximación local de algo más grande. Otros sugieren algo más inquietante, que estas estructuras están siendo mantenidas activamente, que algo las alimenta con energía constante, que no son remanentes pasivos de explosiones antiguas, sino máquinas activas que siguen funcionando. Máquinas construidas con plasma y magnetismo. Máquinas del tamaño de cúmulos galácticos. Máquinas que desafían nuestras leyes porque nunca fueron diseñadas para obedecerlas. Solo visibles en el espectro de radio. Hay algo profundamente inquietante en la invisibilidad selectiva de estos objetos. Imagina que hay montañas gigantes flotando en el cielo, pero solo puedes verlas si usas gafas especiales sintonizadas en una frecuencia específica. Sin esas gafas, el cielo está completamente vacío. Esa es exactamente la realidad de los círculos de radio cósmicos. Si apuntas el telescopio Hubble hacia un ORC, no verás nada, solo oscuridad vacía salpicada de galaxias distantes. Si usas el telescopio espacial James Webb con sus increíbles sensores infrarrojos, tampoco encontrarás rastro alguno. Los observatorios de rayos X como Chandra miran en esa dirección y reportan vacío. Es solo cuando enciendes un radiotelescopio sintonizado específicamente en frecuencias entre 800 MHz y 2 GHz que estos gigantes cósmicos se materializan ante tus ojos. ¿Por qué? La respuesta oficial tiene que ver con la física de la emisión de radiación. El plasma magnetizado en estos círculos emite principalmente a través de un proceso llamado radiación sincrotrón, electrones acelerados por campos magnéticos que espiralan y liberan energía en forma de ondas de radio. Es un proceso natural, bien entendido, documentado en muchos objetos astronómicos. Pero aquí está el problema. La radiación sincrotrón normalmente produce un espectro amplio de emisiones. Debería haber alguna luz visible, algo de rayos X, emisiones infrarrojas, especialmente de estructuras tan energéticas y masivas. Sin embargo, los ORTs son extraordinariamente silenciosos en todas las demás frecuencias. Es como si estuvieran sintonizados exclusivamente para ser vistos por radiotelescopios. Esta selectividad espectral extrema no tiene precedentes. Otros objetos astronómicos que emiten ondas de radio también emiten en otras longitudes de onda. Los púlsares brillan en múltiples frecuencias. Los cuásares son visibles desde rayos gamma hasta ondas de radio. Incluso las nebulosas oscuras bloquean la luz de fondo, dejando una firma visible. Los ORCs no. Existen solo en radio. Es una firma tan específica que algunos investigadores bromean diciendo que parece diseñada para ser detectada por civilizaciones que hayan desarrollado radioastronomía, pero nada más avanzado. Hay otra peculiaridad. La banda de frecuencias donde son más brillantes corresponde casi exactamente a las frecuencias que usamos para nuestras comunicaciones y observaciones astronómicas. Entre 1 y 2 GHz, el rango donde la atmósfera de la Tierra es transparente a las ondas de radio, donde construimos nuestros telescopios más sensibles, donde miramos cuando buscamos señales del cosmos. ¿Coincidencia? La comunidad científica dice que sí. Es simplemente que nuestra tecnología está optimizada para detectar estas frecuencias. Así que, naturalmente, encontramos objetos que emiten en ellas. Pero
En las conversaciones privadas, después de las conferencias, algunos astrónomos admiten su incomodidad. La especificidad es demasiado perfecta. Es como si estos círculos hubieran sido calibrados para ser invisibles a la observación casual, pero obvios para cualquiera que esté buscando activamente con la tecnología correcta. Como una trampa para ratones que solo funciona con ratones suficientemente inteligentes. El misterio de las galaxias muertas. En el centro de cada círculo de radio cósmico, sin excepción, hay una galaxia muerta. No moribunda. No en declive. Muerta. Y esta consistencia perfecta es lo que realmente inquieta a los científicos. Una galaxia muerta es algo específico en astronomía. No es simplemente una galaxia antigua o tranquila. Es una galaxia que ha dejado de formar nuevas estrellas casi por completo. Sus viveros estelares, las nubes de gas y polvo donde nacen los soles, se han agotado o dispersado. Solo quedan estrellas viejas, enanas rojas que arden lentamente, gigantes rojas hinchadas en sus últimos suspiros. Es una población estelar en modo de extinción gradual. Las galaxias en el centro de los ORCEs no solo están muertas, sino que son de un tipo muy específico: elípticas masivas. Estas galaxias parecen balones de rugby gigantes en lugar de los elegantes espirales como nuestra Vía Láctea. Son las abuelas del universo, estructuras que se formaron temprano y rápidamente, que consumieron todo su combustible en frenesíes de formación estelar hace miles de millones de años y ahora existen en un estado de letargo perpetuo. Pero aquí está la correlación imposible de ignorar. Cada vez que encontramos un ORC, encontramos una de estas galaxias elípticas muertas en su centro exacto. No cerca del centro, no aproximadamente en el medio, exactamente en el centro geométrico de los anillos concéntricos. ¿Qué mató a estas galaxias? La teoría más aceptada involucra a sus agujeros negros supermasivos centrales. En algún momento de su historia, estos monstruos gravitacionales se alimentaron vorazmente del gas circundante, creciendo hasta masas de miles de millones de soles. En el proceso, generaron vientos tan poderosos que expulsaron todo el gas restante de la galaxia, dejándola estéril, incapaz de formar nuevas estrellas. Es un suicidio galáctico. El agujero negro devora tanto que termina destruyendo su propia fuente de alimento. Y luego, en esos momentos finales de alimentación frenética, algo sucede. Algo genera los círculos. Es como si la muerte de la galaxia dejara una marca, un epitafio grabado en ondas de radio que persiste durante eones. Pero la palabra epitafio implica algo intencional, implica un mensaje deliberado. Los científicos prefieren hablar de fósiles o ecos de eventos cataclísmicos, términos pasivos, términos que no sugieren propósito. Sin embargo, la precisión es desconcertante. Cada círculo perfectamente centrado en su galaxia muerta, cada estructura geométricamente simétrica, cada una visible solo para civilizaciones con radiotelescopios. ¿Y si las galaxias no murieron naturalmente? ¿Y si algo las mató? Algo que dejó estas marcas como advertencias para otros. Es una pregunta que nadie hace en artículos científicos revisados por pares. Pero es una pregunta que todos piensan cuando miran los datos a las 3 de la madrugada. ¿Por qué cada círculo marca exactamente una tumba galáctica? Agujeros negros extintos en el centro. En el corazón de cada galaxia muerta que genera un círculo de radio cósmico, dormido en la oscuridad absoluta, hay un monstruo apagado. Un agujero negro supermasivo que alguna vez fue el motor más poderoso del universo y ahora yace en silencio, inactivo, quizás muerto si es que algo tan extremo puede morir.
Estos no son agujeros negros ordinarios, son leviatanes con masas equivalentes a miles de millones de soles, comprimidos en regiones más pequeñas que nuestro sistema solar. Durante miles de millones de años, dominaron sus galaxias anfitrionas, dictando el ritmo de formación estelar, esculpiendo la estructura galáctica con sus vientos relativistas, brillando más intensamente que billones de estrellas combinadas. Pero ahora están oscuros, completamente oscuros. Un agujero negro activo es imposible de ignorar. Mientras devora materia, el gas forma un disco de acreción que gira a velocidades cercanas a la luz, calentándose a millones de grados, emitiendo radiación desde rayos gamma hasta ondas de radio. Los chorros de partículas aceleradas disparan desde los polos magnéticos a velocidades relativistas, atravesando la galaxia y más allá. Son las fuentes de energía más eficientes del universo, convirtiendo masa en radiación con una eficiencia que hace que la fusión nuclear parezca primitiva. Los agujeros negros en el centro de los ORCs no muestran nada de esto. No hay disco de acreción, no hay chorros, no hay emisiones de alta energía. Los estudios espectroscópicos confirman la ausencia total de actividad. Están tan dormidos que solo podemos detectarlos por sus efectos gravitacionales en las estrellas circundantes. ¿Qué apagó estos motores cósmicos? La respuesta simple es hambre. Un agujero negro solo brilla cuando tiene algo que comer. Una vez que ha consumido o expulsado todo el gas disponible en su galaxia, se queda sin combustible. Como una hoguera que ha consumido toda la leña, simplemente se apaga. Pero el momento es sospechoso. Los círculos de radio parecen formarse precisamente durante la transición de activo a inactivo, durante los últimos momentos antes de que el agujero negro se duerma para siempre. Es como si el acto de apagarse generara los anillos, un último grito antes del silencio eterno. Algunos astrofísicos proponen que los círculos son el resultado de un evento de acreción masivo final, una última comida gigantesca que genera ondas de choque tan poderosas que atraviesan millones de años luz. Otros sugieren fusiones de agujeros negros binarios, colisiones que liberan energía gravitacional equivalente a la masa de millones de soles. Pero ninguna teoría explica la precisión geométrica. Ninguna explica por qué todos los agujeros negros centrales están tan completamente extintos. Es como si hubieran sido drenados deliberadamente, vaciados de toda su energía en un único evento catastrófico. Como si algo los hubiera usado como baterías para alimentar los círculos. Cápsulas del tiempo de catástrofes cósmicas. El universo no tiene memoria. Los eventos suceden, las ondas de energía se propagan, se disipan y desaparecen en la entropía cósmica. Una supernova explota, brilla durante semanas y luego solo quedan restos dispersos que eventualmente se mezclan con el medio intergaláctico. En 1.000 millones de años no quedará rastro de que algo extraordinario sucedió allí. Los círculos de radio cósmicos rompen esa regla. Son cápsulas del tiempo perfectas, preservando información sobre eventos cataclísmicos que ocurrieron hace miles de millones de años. La estructura del plasma, la geometría de los campos magnéticos, la distribución de energía en los anillos, todo cuenta una historia. Es como si el universo hubiera tomado una fotografía del momento exacto en que estas galaxias murieron y la hubiera grabado en ondas de radio para la eternidad, o al menos para lo más cercano a la eternidad que existe en física. Los científicos pueden leer estas cápsulas como arqueólogos leyendo tablillas antiguas. El ancho del anillo revela la energía de la explosión inicial.
La intensidad de las emisiones de radio indica la densidad del medio intergaláctico en ese momento. Los patrones de polarización magnética muestran cómo estaban estructurados los campos antes del evento. Cada ORC es un registro forense de una muerte galáctica. Podemos calcular cuánta masa cayó en el agujero negro central. Podemos estimar la velocidad de los vientos que expulsaron el gas. Podemos reconstruir la secuencia de eventos que llevó al colapso final. Es ciencia forense aplicada a escala cosmológica. Pero hay algo más en estas cápsulas del tiempo. No solo preservan información pasiva, parecen estar diseñadas para ser leídas. La claridad de las señales, la persistencia de las estructuras, la facilidad relativa con que podemos interpretarlas, todo sugiere que no son simplemente ecos aleatorios, sino registros coherentes. En la Tierra, cuando una civilización antigua quería preservar información importante, no la escribía en materiales que se desintegrarían en décadas. La grababan en piedra, en metal, en formatos diseñados para perdurar milenios. Los círculos de radio cósmicos son grabaciones en la estructura misma del espacio-tiempo, diseñadas para durar eones. Pero, ¿grabaciones para quién? Si son simplemente fenómenos naturales, la pregunta no tiene sentido. El universo no graba nada para nadie. Pero si miras suficientes ORCs, si estudias sus patrones, si notas cómo siempre marcan lugares específicos con características específicas, empiezas a preguntarte, ¿son advertencias? ¿Marcadores de tumbas? ¿Lecciones dejadas por algo que aprendió cómo mueren las galaxias? Los científicos los llaman cápsulas del tiempo, porque es un término neutro, descriptivo, seguro. Pero en el fondo, algunos se preguntan si no deberían llamarlos por lo que realmente parecen, epitafios, o peor aún, advertencias. La teoría científica oficial. La comunidad astronómica internacional tiene una explicación oficial para los círculos de radio cósmicos. Es una explicación basada en física conocida, respaldada por simulaciones por computadora y publicada en revistas científicas revisadas por pares. Es racional, medible, comprobable y tiene algunos problemas serios. La teoría principal propone que los ORTs son ondas de choque generadas por eventos de retroalimentación de núcleos galácticos activos, o AGN por sus siglas en inglés. En términos simples, cuando un agujero negro supermasivo se alimenta vorazmente en sus últimos momentos de actividad, genera vientos tan poderosos que, literalmente, expulsan todo el gas de la galaxia. Estos vientos supersónicos crean ondas de choque que se expanden hacia el medio intergaláctico, ionizando el plasma y generando campos magnéticos que producen emisiones de radio. Es elegante. Es consistente con lo que sabemos sobre física de agujeros negros y dinámica de gases. Las simulaciones por computadora pueden reproducir estructuras circulares similares bajo las condiciones correctas. La teoría predice que encontraremos estos objetos asociados con galaxias elípticas masivas, y, efectivamente, eso es exactamente lo que observamos. Problema número 1. Las escalas de tiempo. Las ondas de choque en el medio intergaláctico deberían disiparse relativamente rápido en términos cosmológicos. Después de unos pocos millones de años, la energía debería haberse dispersado demasiado como para ser detectable. Sin embargo, algunos ORCs muestran características que sugieren edades de cientos de millones de años, quizás más. Algo los mantiene coherentes mucho más tiempo del esperado. Problema número 2. La simetría perfecta. Las ondas de choque reales son desordenadas. Se deforman por irregularidades en el medio. Se tuercen por campos gravitacionales. Se fragmentan en turbulencias.
Los ORCs son casi perfectamente circulares. Las simulaciones pueden producir círculos aproximados, pero la precisión geométrica observada requiere condiciones tan específicas que rozan lo improbable. Problema número 3. La estructura de doble anillo. La teoría estándar lucha por explicar los anillos concéntricos múltiples. Necesitas postular eventos múltiples perfectamente sincronizados o mecanismos de retroalimentación complejos que no hemos observado en ningún otro contexto astronómico. Es posible, pero requiere apilar coincidencias. Problema número 4. La invisibilidad selectiva extrema. Sí, la radiación sincrotrón explica las emisiones de radio, pero la ausencia casi total de emisiones en otras longitudes de onda es anómala para procesos tan energéticos. Los científicos que proponen estas teorías son honestos sobre las limitaciones. Reconocen que faltan piezas del rompecabezas. Admiten que necesitamos más datos, mejores telescopios, observaciones de seguimiento. Es así como funciona la ciencia. Propones hipótesis, identificas problemas, refinas los modelos. Pero hay una línea que la ciencia oficial no cruza. Una pregunta que no se permite hacer abiertamente. ¿Y si no son naturales? ¿Y si no fuera natural? Hay una pregunta que los científicos evitan en público, pero susurran en privado. Una pregunta que podría arruinar carreras si se plantea demasiado seriamente en conferencias académicas. Una pregunta que, sin embargo, se vuelve cada vez más difícil de ignorar con cada nuevo descubrimiento. ¿Y si los círculos de radio cósmicos no son fenómenos naturales? No estamos hablando de alienígenas con antenas gigantes. Estamos hablando de algo más sutil, más antiguo, más inquietante. Civilizaciones que alcanzaron un nivel tecnológico tan avanzado que podían manipular la estructura misma del espacio intergaláctico, que podían usar agujeros negros supermasivos como herramientas, que podían dejar marcas en el universo diseñadas para perdurar miles de millones de años. Suena a ciencia ficción, pero considera los hechos sin prejuicios. Los círculos aparecen solo donde las galaxias mueren, siempre. No hay excepciones. Si fueran simplemente ondas de choque naturales, deberíamos encontrarlos en contextos variados, asociados con diferentes tipos de eventos energéticos. Pero no, solo galaxias muertas con agujeros negros extintos. Son perfectamente geométricos en una escala donde la naturaleza rara vez produce perfección. La entropía, la turbulencia, la gravedad irregular, todo debería distorsionar estas estructuras. Sin embargo, mantienen simetrías que harían envidiar a un geómetra. Son visibles solo en el rango exacto de frecuencias que una civilización tecnológica emergente probablemente dominaría primero, no en rayos gamma que requieren satélites espaciales avanzados, no en longitudes de onda milimétricas que necesitan tecnología sofisticada, sino en frecuencias de radio básicas, accesibles para cualquiera con antenas terrestres relativamente simples. Persisten mucho más tiempo del que la física dice que deberían persistir, como si algo los mantuviera activos, los alimentara con energía, los preservara contra el decaimiento natural. Y luego está el patrón. Cada círculo marca un lugar donde una galaxia consumió todos sus recursos, donde un agujero negro drenó toda la energía disponible, donde una civilización potencial habría enfrentado una crisis existencial de proporciones cósmicas. Si fueras una civilización avanzada y supieras que tu galaxia está muriendo, que tu agujero negro central ha agotado su combustible, que el fin es inevitable, ¿qué harías? ¿Simplemente te rendirías? ¿O dejarías una advertencia? No una advertencia escrita en piedra o grabada en metal.
Esos materiales son demasiado frágiles para la escala temporal necesaria. Necesitarías escribir tu mensaje en plasma y magnetismo, en la estructura del espacio-tiempo mismo. Necesitarías hacerlo visible para cualquier civilización que alcanzara el nivel tecnológico de radioastronomía. Necesitarías crear exactamente lo que estamos viendo. Es una hipótesis no científica, dirían los escépticos. No es falsable, no hay forma de probarla. Pero cada vez que encontramos un nuevo círculo, perfectamente centrado en otra galaxia muerta, la pregunta se vuelve más difícil de ignorar. Los faros de civilizaciones perdidas. Un faro no es solo una luz, es una advertencia, es información, es una declaración de que alguien estuvo aquí antes que tú y quiere que sepas algo crítico. Hay peligro adelante, o hubo vida aquí, o este lugar es importante. ¿Qué tipo de faro construirías si supieras que tu civilización está condenada? Si vieras venir el fin de tu galaxia con millones de años de anticipación? Si tuvieras la tecnología para manipular agujeros negros supermasivos, pero no pudieras detener lo inevitable? No construirías un monumento de piedra. Se erosionaría en millones de años. No enviarías señales de radio convencionales. Se disiparían en décadas. No grabarías mensajes en sondas espaciales. Serían destruidas por colisiones o caerían en estrellas. Necesitarías algo permanente en escalas cosmológicas, algo que pudiera sobrevivir miles de millones de años, algo visible a través de distancias intergalácticas, algo que solo pudiera ser detectado por civilizaciones lo suficientemente avanzadas como para entenderlo. Necesitarías usar la última energía de tu agujero negro moribundo para escribir un mensaje en la estructura misma del universo. Los círculos de radio cósmicos cumplen todos estos criterios perfectamente. Son visibles desde cualquier lugar del universo si tienes radiotelescopios. Persisten durante eones. Están asociados inequívocamente con galaxias muertas, marcando lugares de catástrofe. Y su simetría geométrica perfecta grita artificial, de una manera que la naturaleza raramente replica. Si esta hipótesis es correcta, entonces estamos mirando los últimos gritos de civilizaciones que murieron hace miles de millones de años. Civilizaciones tan avanzadas que podían orquestar la muerte de sus propios agujeros negros para crear estas señales. Civilizaciones que sabían que otras vendrían después y necesitaban advertirlas. ¿Advertirlas de qué exactamente? Quizás de que el crecimiento descontrolado consume recursos, de que alimentar agujeros negros supermasivos eventualmente agota toda la materia disponible, de que hay un límite fundamental a cuánto puede crecer una galaxia antes de autodestruirse, de que la tecnología avanzada no puede salvarte de las leyes de la termodinámica. O quizás la advertencia es más específica. Quizás estas civilizaciones descubrieron algo que nosotros aún no sabemos, un error que cometieron, una tecnología que desplegaron, un umbral que cruzaron que desencadenó el colapso inevitable. Y dejaron faros, no para gloriarse a sí mismos, sino para advertir. Marcadores de tumbas que dicen, aquí murió una galaxia, no cometas nuestros errores. Cada círculo es una lección de historia cósmica. Cada uno marca un fracaso. Cada uno es evidencia de que la inteligencia avanzada no garantiza la supervivencia. Y si miras el mapa de dónde aparecen estos círculos, empiezas a notar algo perturbador. Están por todas partes. El universo está lleno de estas tumbas marcadas, advertencias desde el pasado profundo. Hay mensajes que viajan más lento que la luz, pero más lejos que cualquier señal de radio. Mensajes grabados en la estructura del cosmos mismo, esperando pacientemente a que alguien con la tecnología adecuada
los encuentre. Los círculos de radio cósmicos podrían ser exactamente eso, advertencias enviadas desde el pasado más profundo del universo. El círculo descubierto en octubre de 2025 tiene 7.5 mil millones de años. Cuando la luz que vemos salió de esa galaxia moribunda, nuestro Sol ni siquiera existía. La Tierra era solo átomos dispersos en una nube interestelar sin forma. Y en algún lugar del universo joven, algo o alguien decidió dejar una marca que perduraría a través de toda esa inmensidad temporal. ¿Qué tipo de advertencia necesita durar tanto tiempo? Solo una que sea universalmente relevante. Solo una que cualquier civilización tecnológica eventualmente necesite saber. Solo una cuya urgencia trascienda épocas, especies y la evolución misma de las galaxias. Si estos son faros de advertencia, entonces debemos preguntarnos, ¿qué nos están diciendo? La respuesta más obvia está en el patrón mismo. Cada círculo marca una galaxia muerta. Cada uno señala un lugar donde la vida, si alguna vez existió, se extinguió junto con su hogar galáctico. Cada uno es evidencia de un fracaso a escala cósmica. La advertencia podría ser simple. Esto es lo que sucede cuando cruzas ciertos límites, cuando tu civilización crece demasiado, cuando consumes demasiados recursos, cuando juegas con fuerzas que no puedes controlar completamente. O podría ser más específica. Quizás estas civilizaciones descubrieron una tecnología particular, una forma de extraer energía de agujeros negros supermasivos o manipular materia a escalas galácticas, y esa tecnología tiene consecuencias inevitables, consecuencias que solo se manifiestan después de millones de años, demasiado tarde para detenerlas. La física permite la posibilidad. Si pudieras extraer energía de rotación de un agujero negro usando el proceso de Penrose, podrías alimentar una civilización durante millones de años, pero eventualmente desacelerarías el agujero negro, cambiarías su dinámica, alterarías fundamentalmente la relación entre el agujero negro y su galaxia anfitriona. ¿Y si eso es exactamente lo que causó la muerte de estas galaxias? ¿Y si las civilizaciones avanzadas inevitablemente descubren cómo usar sus agujeros negros centrales como fuentes de energía, solo para darse cuenta demasiado tarde de que están drenando el único motor que mantiene viva a su galaxia? Los círculos serían entonces monumentos a la arrogancia tecnológica, advertencias que dicen: fuimos avanzados, fuimos poderosos, dominamos nuestra galaxia, y eso fue exactamente lo que nos mató. Son lecciones escritas en plasma magnetizado, esperando a que alguien las lea antes de cometer los mismos errores. Patrones que no deberían existir. La naturaleza ama el caos, la entropía siempre aumenta. Las estructuras perfectas se degradan, los círculos se convierten en elipses, las simetrías se rompen. Esto no es filosofía, es la segunda ley de la termodinámica, una de las leyes más fundamentales del universo. Los círculos de radio cósmicos ignoran esta ley de manera flagrante. Cuando los astrónomos analizan la geometría de estos objetos, usando algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes, encuentran circularidades que exceden el 99%. En un universo donde las galaxias son espirales torcidas, donde las nebulosas son nubes irregulares, donde incluso las órbitas planetarias son elipses imperfectas, estos círculos son casi perfectamente redondos. La probabilidad estadística de que esto sea accidental es astronómicamente baja, pero hay más patrones que desconciertan. Los círculos no están distribuidos aleatoriamente en el cielo. Cuando los mapeas en coordenadas galácticas tridimensionales, empiezan a aparecer alineaciones.
no perfectas, pero suficientemente significativas para que los estadísticos frunzan el ceño. Algunos parecen estar espaciados a intervalos regulares en distancia cosmológica. Otros parecen agruparse en regiones específicas del universo observable. Y luego está el patrón más inquietante de todos, el tamaño. Casi todos los ORX descubiertos hasta ahora tienen diámetros que caen dentro de un rango sorprendentemente estrecho cuando se normalizan por distancia y corrimiento al rojo. Es como si hubiera un tamaño estándar preferido. Varían un poco, sí, pero mucho menos de lo que esperarías de fenómenos naturales causados por eventos caóticos. En física de partículas, cuando encuentras partículas que siempre tienen la misma masa, concluyes que hay una razón fundamental, una propiedad intrínseca de la naturaleza. Los electrones siempre pesan lo mismo, porque son manifestaciones de simetrías fundamentales en las leyes físicas. Los círculos de radio cósmicos siempre tienen aproximadamente el mismo tamaño porque también son manifestaciones de algo fundamental, o porque fueron construidos siguiendo especificaciones. Los científicos han buscado explicaciones. Quizás hay una escala física natural en el medio intergaláctico que determina el tamaño de las ondas de choque. Quizás los agujeros negros supermasivos en galaxias elípticas tienen masas similares que producen eventos similares. Quizás es simplemente sesgo de selección. Solo detectamos los que caen en cierto rango de tamaño. Cada explicación tiene problemas. Cada una requiere suposiciones específicas que funcionan para los círculos, pero no se aplican consistentemente a otros fenómenos astronómicos. Y cuando apilas todas estas improbabilidades juntas, cuando sumas la geometría perfecta, más la distribución no aleatoria, más el tamaño estandarizado, más la asociación exclusiva con galaxias muertas, obtienes algo que los estadísticos llaman altamente significativo. En lenguaje simple, estos patrones no deberían existir si todo es natural y aleatorio, pero existen. ¿Dónde aparecen? El mapa de la muerte galáctica. Si tomas todos los círculos de radio cósmicos descubiertos hasta ahora y los ploteas en un mapa tridimensional del universo observable, emerge un patrón que hiela la sangre. No están distribuidos uniformemente, no aparecen al azar. Hay una estructura, una lógica inquietante en su ubicación. Los ORCs se concentran en regiones del universo donde la densidad de galaxias es alta, en los límites de supercúmulos galácticos, en zonas donde las galaxias han tenido tiempo de evolucionar completamente, de consumir sus recursos, de llegar al final de sus ciclos de vida. Son como lápidas en un cementerio cósmico, marcando las tumbas de galaxias que hace mucho dejaron de existir como entidades vivas. Cada círculo aparece a una distancia específica de nosotros, lo que significa una época específica en la historia del universo. El más lejano, a 7.5 mil millones de años luz, nos muestra el universo cuando tenía menos de la mitad de su edad actual. Otros están más cerca, a 3 o 4 mil millones de años luz. Esto sugiere que el fenómeno que los crea no es único de una era particular, sino un proceso continuo que ha estado ocurriendo durante toda la historia cósmica. Están apareciendo constantemente. Siempre han estado apareciendo. Los astrónomos proyectan que podría haber cientos de miles, quizás millones de estos círculos en el universo observable. Solo hemos detectado una docena porque nuestros telescopios apenas están comenzando a tener la sensibilidad necesaria para verlos. Cada nuevo sondeo profundo del cielo revela más. Es como encender las luces en un cuarto oscuro y descubrir que las paredes están cubiertas de grafiti que nunca viste. Grafiti que dice,
Aquí murió una galaxia. Cuando los cartógrafos cósmicos intentan predecir dónde encontraremos el próximo ORC, buscan galaxias elípticas masivas y antiguas con agujeros negros centrales inactivos. Es una fórmula casi infalible. Si una galaxia cumple esos criterios y apuntas un radiotelescopio suficientemente sensible hacia ella, hay una probabilidad significativa de que encuentres un círculo. Esto significa que podemos mapear no solo dónde están los círculos ahora, sino dónde aparecerán en el futuro. Podemos identificar galaxias candidatas que están en sus últimos suspiros, que pronto se unirán al cementerio cósmico. Es un mapa de muerte galáctica en tiempo real, y cuando miras ese mapa completo, cuando ves cuántas galaxias están marcadas, cuántas más serán marcadas, empiezas a darte cuenta de algo aterrador. La muerte galáctica no es rara, es común, quizás inevitable. Cada galaxia elíptica masiva eventualmente llega a este punto. Consume todo su gas, su agujero negro se apaga, y entonces, por razones que aún debatimos, aparece un círculo. Si esto le sucedió a todas esas galaxias, eventualmente le sucederá a la nuestra. ¿Nos están mostrando nuestro futuro? Hay una pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, pero que todos piensan cuando miran los datos el tiempo suficiente. ¿Estos círculos nos están mostrando nuestro propio futuro? La Vía Láctea no es una galaxia elíptica masiva. Somos una espiral más joven, más activa, aún formando estrellas en nuestros brazos galácticos. Nuestro agujero negro central, Sagitario A, está relativamente tranquilo, dormitando en el centro de la galaxia con una masa de solo 4 millones de soles. Comparado con los monstruos de miles de millones de masas solares en el centro de las galaxias muertas, somos pequeños. Pero esa tranquilidad no durará para siempre. En aproximadamente 4.000 millones de años, la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda. No será una colisión violenta en el sentido de estrellas chocando. El espacio entre estrellas es demasiado vasto para eso. Pero las galaxias se atravesarán mutuamente, sus campos gravitacionales entrelazándose, sus nubes de gas colisionando, sus agujeros negros centrales eventualmente fusionándose. El resultado será una galaxia elíptica gigante, exactamente el tipo de galaxia que encontramos en el centro de cada círculo de radio cósmico. Los astrónomos han simulado esta fusión miles de veces en supercomputadoras. Saben lo que sucederá. El caos gravitacional desencadenará una explosión masiva de formación estelar, consumiendo el gas disponible en frenesíes de creación. Los dos agujeros negros centrales se hundirán hacia el centro de la nueva galaxia, orbitándose durante millones de años antes de finalmente fusionarse en un cataclismo que sacudirá el espacio-tiempo mismo. Y luego, después de ese último estallido de actividad, la nueva galaxia se calmará, agotará su gas. Las últimas estrellas nacerán. El agujero negro supermasivo fusionado se alimentará de los restos y luego, sin más combustible, se apagará. La nueva galaxia, llamada tentativamente Milcomeda por algunos astrónomos, será una galaxia elíptica masiva y muerta, exactamente como las que encontramos marcadas con círculos de radio. ¿Y entonces qué? ¿Aparecerá un círculo alrededor de Milcomeda? Nuestros descendientes lejanos, si alguno sobrevive, verán su hogar galáctico rodeado por uno de estos anillos fantasmales de plasma magnetizado. Si los círculos son advertencias dejadas por civilizaciones antiguas, entonces están mostrándonos exactamente lo que nos espera. No en miles de años, sino en miles de millones. Un destino tan lejano que es casi abstracto, pero inevitable según las leyes de la física y la gravitación. O quizás las advertencias no son sobre la fusión en sí. Quizás
Son sobre lo que las civilizaciones avanzadas hacen cuando ven venir esa fusión, las decisiones que toman, las tecnologías que despliegan en intentos desesperados de sobrevivir o escapar. Quizás los círculos no marcan muertes naturales, sino suicidios tecnológicos. Otros círculos descubiertos en el universo. El descubrimiento de octubre de 2025 no fue el primero, y ciertamente no será el último. Desde que los primeros ORCs fueron identificados en 2019, cada nuevo sondeo profundo del cielo en frecuencias de radio ha revelado más de estos objetos fantasmales, cada uno con sus propias peculiaridades, cada uno añadiendo nuevas piezas al rompecabezas. El primero, denominado ORC-1, fue descubierto casi por accidente en datos de archivo del radiotelescopio australiano ASCAP. Los astrónomos pensaron que era un error de calibración. Algo tan perfectamente circular no podía ser real. Pero cuando encontraron ORC-2 y ORC-3 en el mismo conjunto de datos, tuvieron que aceptar que estaban mirando algo genuino. ORC-4, descubierto poco después, fue particularmente intrigante porque su galaxia central era visible en luz óptica. Por primera vez pudieron estudiar tanto el círculo de radio como la galaxia que lo generó usando múltiples longitudes de onda. Los datos confirmaron lo que ya sospechaban: galaxia elíptica masiva, agujero negro inactivo, formación estelar mínima. El patrón se repetía. Luego vino ORC-5, apodado el reloj cósmico, por su estructura inusualmente regular. No solo tenía el anillo principal, sino subestructuras débiles que parecían marcas de tiempo, como los segunderos de un reloj gigante grabado en el espacio. Los científicos no tienen explicación satisfactoria para estas marcas. ¿Son ondas de choque secundarias? ¿Pulsos de actividad intermitente del agujero negro? ¿O algo más deliberado? En 2023, el Telescopio Espacial de Rayos X descubrió algo inquietante: débiles emisiones de rayos X asociadas con uno de los círculos, algo que no debería existir según las teorías actuales. Las emisiones eran tan tenues que apenas eran detectables, pero estaban ahí. Sugerían que estos objetos son más complejos de lo que nadie imaginaba, operando en múltiples longitudes de onda de formas que apenas comenzamos a comprender. El catálogo actual contiene 11 ORCs confirmados y otros 30 candidatos esperando verificación. Cada nuevo observatorio de radio que se construye, cada mejora en sensibilidad de detección, revela más. Es como si el universo estuviera cubierto de estos marcadores y solo ahora estamos desarrollando los ojos para verlos. Lo más perturbador es la diversidad dentro de la uniformidad. Todos son círculos, todos están asociados con galaxias muertas, todos tienen tamaños similares, pero cada uno tiene pequeñas variaciones. Algunos tienen múltiples anillos, otros muestran asimetrías leves, algunos son más brillantes en ciertos sectores. Es como si fueran construidos según un plan básico, pero con modificaciones individuales. ¿Variaciones naturales causadas por diferencias en las condiciones locales? ¿O variaciones deliberadas, cada círculo llevando información ligeramente diferente, cada uno adaptado a las circunstancias específicas de su galaxia anfitriona? La lista sigue creciendo, y con cada nuevo descubrimiento, las preguntas se multiplican. La búsqueda de más señales. En este momento, mientras lees estas palabras, docenas de radiotelescopios alrededor del mundo están escaneando el cielo en busca de más círculos. No es una búsqueda casual, es una campaña coordinada, urgente, casi frenética. Porque cada nuevo ORC descubierto es una pieza más del rompecabezas, y los científicos sienten que están al borde de comprender algo fundamental o de descubrir algo aterrador. El Square Kilometre Array,
Cuando esté completamente operacional, será el radiotelescopio más poderoso jamás construido. Con miles de antenas distribuidas en 2 continentes, podrá mapear el cielo entero en frecuencias de radio con una resolución sin precedentes. Los astrónomos estiman que podría detectar cientos, quizás miles de círculos de radio cósmicos en sus primeros años de operación. La pregunta es, ¿realmente queremos encontrar tantos? Cada nuevo descubrimiento refuerza los patrones inquietantes. Cada círculo adicional hace que las explicaciones naturales sean menos convincentes. Si encontramos miles y todos muestran la misma geometría perfecta, la misma asociación con galaxias muertas, la misma selectividad espectral, ¿en qué punto dejamos de llamarlos fenómenos naturales y admitimos que estamos mirando algo más? Pero hay otra razón para la urgencia en la búsqueda. Algunos científicos han propuesto que los círculos podrían contener información codificada en sus estructuras, variaciones sutiles en el brillo, modulaciones en las frecuencias de emisión, patrones en las polarizaciones magnéticas. Si estos son realmente mensajes, entonces necesitamos suficientes ejemplos para descifrar el código. Es como la arqueología lingüística. Con una sola inscripción en un idioma desconocido, no puedes hacer mucho. Pero con cientos de ejemplos, empiezas a ver patrones, repeticiones, estructuras gramaticales. Empiezas a descifrar el lenguaje. ¿Qué dirían esos mensajes si pudiéramos leerlos? Los equipos de análisis de datos están usando inteligencia artificial para buscar patrones en los ORCs conocidos, algoritmos de aprendizaje automático entrenados para detectar regularidades que los ojos humanos podrían perderse. Hasta ahora han encontrado correlaciones intrigantes, pero nada definitivo, nada que grite, este es un mensaje inteligente. Pero quizás estamos buscando el tipo equivocado de inteligencia. Quizás estas civilizaciones pensaban de formas tan diferentes a las nuestras que sus mensajes parecen ruido para nosotros. O quizás el mensaje no está en los detalles, sino en el acto mismo de crear los círculos. Estuvimos aquí, fuimos avanzados, morimos. Tengan cuidado. Eso es un mensaje simple, universal, aterrador. La búsqueda continúa. Cada noche, más datos fluyen de los telescopios. Más círculos fantasmales emergen de la estática cósmica. Y con cada descubrimiento, nos acercamos a una verdad que quizás no estamos preparados para enfrentar, que el universo está lleno de tumbas, y todas tienen lápidas. ¿Qué sucederá con nuestra galaxia? Miramos los círculos de radio cósmicos como fenómenos lejanos, exóticos, abstractos. Pero cada nuevo descubrimiento, cada nuevo dato, nos recuerda que no son solo curiosidades astronómicas, son espejos. Lo que estamos viendo, a miles de millones de años luz de distancia, podría ser una versión futura de nosotros mismos. La Vía Láctea, como todas las galaxias, está envejeciendo lentamente. Aún es joven comparada con las elípticas muertas que producen los círculos, pero el proceso es el mismo. El gas del que nacen las estrellas no es infinito. Cada generación estelar consume una parte de ese combustible, y aunque las supernovas devuelven algo de materia al medio interestelar, el balance eventual es pérdida. Dentro de unos pocos miles de millones de años, la tasa de formación estelar caerá drásticamente. El cielo nocturno, para quien lo vea entonces, será más oscuro, menos estrellas nuevas, menos brillo azul, más titilar de gigantes rojas que agonizan lentamente. Y luego vendrá la fusión con Andrómeda. Esa colisión marcará el principio del fin. 2 civilizaciones galácticas, si existen entonces, se entrelazarán en un caos gravitacional. Los agujeros negros centrales se acercarán uno al otro, girando en espiral,
emitiendo ondas gravitacionales que retumbarán por el cosmos. Finalmente se fusionarán, liberando una cantidad de energía inconcebible, y entonces la nueva galaxia nacerá sin gas suficiente para crear nuevas estrellas. Será una galaxia muerta, bañada solo por la luz tenue de miles de millones de soles envejecidos. En el centro, el agujero negro resultante de la fusión se dormirá y el silencio reinará. Si los círculos de radio cósmicos son realmente las marcas finales de ese proceso, entonces Milcomeda, la futura combinación de la Vía Láctea y Andrómeda, también tendrá su propio anillo de plasma. Quizás más de uno. Tal vez, dentro de 7.000 millones de años, otra civilización, en otro rincón del universo, detectará nuestro círculo de muerte y se preguntará lo mismo que nosotros ahora. ¿Qué era eso? ¿Qué les pasó? Y si los círculos contienen mensajes, tal vez nosotros también intentemos dejar uno. Tal vez, cuando veamos que el fin de nuestra galaxia se aproxima, no aceptemos desaparecer sin más. Tal vez encontremos la manera de usar el último destello de energía de nuestro agujero negro para escribir nuestro epitafio en el cielo. Una advertencia, una memoria, una señal. Fuimos aquí. Entendimos lo suficiente para advertirles, pero el tiempo y la distancia son crueles. Para cuando nuestro círculo sea visible para otra civilización, si alguna vez lo es, habrán pasado miles de millones de años. Nuestras lenguas, nuestras ideas, nuestros nombres se habrán desvanecido completamente. Serenos, ellos mirarán nuestro círculo y lo registrarán en sus datos, preguntándose si fue obra del azar o de algo más. Así comienza y termina el ciclo. Una galaxia viva deja su huella en la oscuridad antes de desaparecer. Al final, todas las galaxias se vuelven silencio, pero sus anillos siguen hablando. El mensaje final: debemos responder. Toda historia cósmica lleva inevitablemente a una pregunta. No qué son los círculos de radio, ni cómo se formaron, ni siquiera quién los hizo. La pregunta final es mucho más simple y mucho más peligrosa. ¿Debemos responder? Durante siglos, la humanidad ha mirado el cielo preguntándose si estamos solos. Hemos enviado sondas al espacio, emitido señales, buscado patrones entre las estrellas esperando una respuesta. Pero los círculos de radio cósmicos son diferentes. No son un llamado amistoso, no son una invitación. Si realmente son mensajes, parecen advertencias, monumentos a la autodestrucción cósmica. Responder a una advertencia puede ser tan imprudente como ignorarla. Imagina que estás caminando por un bosque y encuentras un cartel cubierto de musgo que dice «No avanzar». Puedes reírte de la superstición y continuar, pero tal vez el cartel fue puesto por alguien que vio lo que hay más adelante y quiso salvarte. Tal vez fue colocado hace tanto tiempo que todo lo que quedaba era el eco de esa intención. Y sin embargo, el peligro aún sigue ahí. El dilema no es teórico. En febrero de 2026, un grupo de científicos de 3 países propuso enviar un pulso de radio dirigido al centro de uno de los ORCs más cercanos, modulado con una secuencia matemática reconocible. No buscaban una respuesta inmediata. Querían probar si algo en la estructura del círculo respondería de forma física, como resonancia inducida, una especie de experimento cósmico. El debate estalló. Algunos lo consideraron un acto de arrogancia cósmica, provocar estructuras que no comprendemos, cuyos orígenes podrían ser tan destructivos como las supernovas. Otros lo vieron como una oportunidad histórica, la posibilidad de comunicación entre civilizaciones separadas por miles de millones de años y quizá por naturalezas completamente distintas. Pero incluso entre los defensores, pocos negaban la inquietud.
Si los círculos son cápsulas de advertencia, responder podría ser como encender una luz en medio de un campo de minas. Podrías confirmar que todavía hay alguien ahí mirando. O algo. Tal vez el mensaje ya está en curso, no en palabras, sino en ecos energéticos que tardarán milenios en llegar. Tal vez nosotros mismos ya somos la respuesta. Una civilización emergente observando las tumbas de otras, preguntándose si puede evitar el mismo destino. Quizás ese sea el verdadero propósito de los círculos. No buscan diálogo, sino introspección. No piden respuesta, sino atención. Son espejos colocados estratégicamente a lo largo del tiempo profundo, recordatorios de que la inteligencia y la supervivencia no siempre viajan juntas. Y si alguna vez descubrimos cómo replicar un orc, cómo escribir con plasma y magnetismo en las paredes del universo, entonces enfrentaremos la decisión final. ¿Escribiríamos nuestra historia para que otros la encuentren? ¿O guardaríamos silencio, comprendiendo que el conocimiento puede ser tanto herencia como advertencia? El universo ya habló. La pregunta ahora es, ¿nos atrevemos a contestar?